afectuoso saludo, la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. Mi agradecimiento, como siempre, a la amistad de Cadena A. Hoy vamos a tener un bloque político, vamos a mirar las campañas electorales. Arrancó hace tiempo ya, pero cada vez se ponen más picantes las diferentes carreras electorales frente a estas elecciones que van a ser inéditas por muchos motivos. La segunda parte va a ser cantada, la segunda parte va a ser en estructura cueca, porque estará con nosotros Willy Claure, que tiene bajo el brazo un disco de oro. No se vaya, y no se vaya en este bloque tampoco, porque es el momento de tomar una nueva fotografía, decía esta carrera electoral. Estoy muy bien acompañada. A mi derecha estoy junto a Carlos Bert, quien ha estado varias veces en el programa. Gracias, Carlos, en calidad de analista político. No está en ninguna campaña, está mirando desde fuera y hoy lo mira desde dentro del programa. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo a la audiencia y a quienes vamos a compartir el panel. Bueno, a mi izquierda está Manuel Mercado. Ustedes, y lo he invitado porque es especialista en comunicación política, ha trabajado mucho con encuestas. Tengo que decir también que, a diferencia de Carlos, que va a mirar, nos ratifica desde afuera, usted mira desde adentro. Usted es parte del MAS, pero lo he invitado porque conoce de comunicación política y me va a ayudar a comprender este momento. Gracias también por estar acá. Claudia, te doy las gracias por la invitación, un saludo a Carlos y obviamente a toda la gente que nos sigue, ¿no? Bueno, hay de todo en estas elecciones. Creo que arrancó ya, decía, hace tiempo. Los tiempos, y lo hemos conversado en esta misma mesa con Carlos Bert, los tiempos se han adelantado con la normativa electoral, se ha adelantado, se han puesto las primarias como un paso primero. Creo que la carrera es larga, al mismo tiempo es apresurada, al mismo tiempo son lentos los tiempos porque falta mucho, pero para los políticos falta poco. Podríamos decir que ya estamos en un momento encendido de la carrera electoral. ¿Cómo está viendo este momento, estas semanas, Carlos? En efecto, Claudia, la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas en el último tercio del año pasado y las primarias electoralizaron el ambiente innegablemente, pero además redujeron el calendario para las fuerzas de oposición, sobre todo en casi 10 meses, un año. Si no hubiera habido esa ley, todavía estaríamos sin fechas definidas. Esa ley aceleró todo, pero digo sobre todo para la oposición, porque Evo Morales nunca ha dejado de estar en campaña. Él está en campaña los 13 años de gobierno. Él lo único que hace es campaña, ¿no? No sé quién hará gestión, pero él hace campaña. Todo el tiempo está en entregas de obras, haciendo uso del aparato del Estado. Además se conoce ya la propuesta, claro, 13 años, 14 años de gobierno, se conoce la propuesta, el plan 2025 es más de lo mismo, o sea, no tiene variantes. Así que no hay novedad por este lado. La oposición es la que está improvisando. La oposición no termina de definir un perfil propio a sus campañas, en ninguna de sus versiones. Entro con una pequeña preguntita, Carlos. Esto que acaba de mencionar sobre la oposición es porque se ha cortado entre esta nueva normativa, por lo tanto las primarias, el tener que decidir con mayor anticipación con quién se va, quién se inscribe, en qué momento hay que bajarse, y esta segunda etapa también, o porque no terminan de cuajar en una oposición más articulada, o como diría el Chapulín Colorado, las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Porque, a ver, adelantó la Ley de Organizaciones Políticas, acortó el calendario y adelantó todo, y esa era su intención, encontrar a las fuerzas de la oposición obligadas a improvisar, y lo logró. Pero al mismo tiempo, el proceso
de descentración, no descentralización, de sacarlo del centro, quiero decir, ¿no? El proceso de que el MAS y el discurso del MAS pierda la centralidad en el sistema está avanzado, pero parece que no ha concluido todavía. Y mientras esto no concluya, las fuerzas de oposición encuentran dificultades para articular un nuevo discurso, que son procesos largos, normales, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero no todos los candidatos de oposición son lo mismo. Si vemos con claridad, Carlos Mesa es el que tiene más dudas, ¿no? Hasta ahora parece ser una candidatura y una campaña bastante gelatinosa. No se sabe muy bien por dónde va, qué están proponiendo. En cambio, Óscar Ortiz parece tener un perfil más definido, parece saber un poquito más lo que quiere, sí, pero no lo dice tampoco, no lo dice tampoco de cuerpo entero. La pequeña gran diferencia es que hay un partido político con exactamente, pero enseguida volvemos, porque quiero primero preguntarle a Manuel Mercado si está totalmente de acuerdo con Carlos Berto. Bueno, en realidad solo concuerdo con un punto, en términos de que la oposición está bastante confundida y está improvisando, ¿no? ¿Por qué no comenzamos con el MAS para seguir el tren de Carlos? No, perfecto. O sea, el presidente está en campaña hace 14 años, que solamente hace campaña, y que el MAS en verdad está en una ruta ininterrumpida. Yo iría un poco más allá. O sea, el presidente Evo Morales no solo está en campaña, está haciendo política hace más de 20 años. Y esa es una gran diferencia. El presidente Evo Morales, desde que ha entrado el año 2006, no ha dejado de entregar obras, eso es totalmente cierto, pero tampoco ha dejado de reunirse con organizaciones sociales, de tomar contacto con las regiones, de generar y recoger propuestas. Es decir, hay una lógica política permanente, de alta intensidad, que obviamente tiene efectos electorales. Yo creo que eso es muy importante y es algo que no termina de entender quizá una buena parte de la oposición, que reduce el accionar político a su presencia en la Asamblea y a los meses previos a cualquier tipo de elección. Eso es algo que obviamente le está pasando factura y eso es lo que entendemos en muchos casos como improvisación. Si un año antes estás pensando en quiénes van a ser tus líderes, cuáles van a ser tus propuestas, qué tipo de estructura bastante gelatinosa vas a poder generar para llegar a las elecciones, es lógico que se genere una imagen de improvisación. Al lado lo que tú tienes es una dinámica permanente de conexión con la sociedad, que tiene sus bemoles, que a veces está superpuesta, se confunde con gestión también, pero no deja de ser esencialmente política. Yo tengo la idea de que la única organización que hace política de verdad en el país es el MAS. Y por eso lo que tenemos en el escenario electoral es gente a favor del MAS y gente en contra del MAS. O sea, son los dos grandes bloques que estamos encontrando. ¿Eso por qué? Porque el MAS sigue administrando la política en el país, por la dinámica que tiene. Y también porque hay una acumulación de poder, y no solamente de poder, absoluta, de presencia, también de recursos económicos y de recursos políticos, de recursos estatales. ¿Qué nos dice de la segunda parte para intentar cruzar y tejer bien sus lecturas en cuanto a la oposición, las oposiciones? Carlos nos recuerda que han tenido un tiempo abruptamente acortado. Usted lo dijo aquí en esta mesa que no estaba de acuerdo porque el calendario no alcanzaba y en efecto no alcanzaron a presentar una oposición unida que, si seguimos esta misma lógica, habría venido mejor. No alcanzaron por la ley, por falta de decisión. ¿Cuál es su lectura de las oposiciones? ¿Quiénes están encabezándola? Bueno, es evidente que tenemos que tomar como referencia a aquellos que según las encuestas además que recientemente ha presentado La Razón, recientemente han sido, creo yo, discutidas ampliamente, son los que encabezan la intención de voto en el bloque de oposición, Carlos Mesa y Óscar Ortiz. Son dos oposiciones cualitativamente diferentes.
Yo creo que es hasta natural, esperable e inclusive sano que no se genere una unión entre agua y aceite, porque en realidad es terrible la diferencia. Es interesante esto porque cuando usted dice muy diferentes, yo estoy como encuentro las 7 diferencias, ¿no? Uno es más occidental, el otro es más oriental. Uno tiene partido político con estructura, el otro no tiene partido político, ha tenido que prestarse a la sigla y está caminando en función y en nostalgia también a su último gobierno, si vemos las personas de confianza, comenzando por su vicepresidente. ¿Esas son las principales diferencias? Creo que las diferencias, aparte de ser las más evidentes, ¿O buscamos en lo ideológico? Yo creo que deberíamos buscar en lo ideológico. A ver. Porque un punto en el que coincido con Carlos es que Óscar Ortiz no plantea de manera abierta su posición político-ideológica, pero la tiene. La tiene y muy claramente definida. Nunca ha renegado de una posición absolutamente liberal en lo económico. Nunca ha bajado los brazos en términos de plantearse como una alternativa ideológica, una alternativa de horizonte de país también respecto al proyecto del MAS. Es decir, tiene diferencias muy sustanciales. Han construido un aparato partidario que no ha tenido éxito en proyectarse hacia el resto del país, pero mínimamente representa una opción de poder para la política del Oriente, especialmente para ciertos grupos de Santa Cruz. ¿Estamos hablando de grupos económicos, eso quiere decir? Grupos económicos y también sectores de la sociedad que evidentemente y de manera muy legítima tienen posiciones mucho más conservadoras. ¿Está hablando de las élites económicas y de las élites sociales cruceñas? De las élites por un lado, pero hay un sustento social que es innegable, que se puede leer y se puede encontrar de manera más acentuada en el Oriente, pero también está presente en otros sectores del país. El conservadurismo no es un fenómeno solamente de Oriente o de Occidente, ni tampoco es un fenómeno que tiene una lectura estrictamente etaria. Tú puedes encontrar gente muy joven, absolutamente conservadora, en diferentes sectores y regiones de nuestro país, ¿no? Entonces hay muchas diferencias que pueden explicar por qué no se unen algunas de estas oposiciones y por qué, a pesar de todos los problemas, a pesar de haber tenido 13 años, o sea, siempre sienten que el tiempo es insuficiente para organizarse, para prepararse, ¿no? Carlos, volvamos siguiendo esta línea de Manuel y que ha comenzado usted en las diferencias Mesa y Ortiz, con partido, sin partido, el uno más decidido, el otro gelatinoso. ¿No estaremos siendo injustos con Carlos Mesa en lo de la decisión? En lo absoluto. Al contrario, creo que estamos siendo bastante benignos con él, porque, para decirlo con claridad, a ver, el país necesitaba articular un frente amplio en la oposición que sea capaz de enfrentar y hasta derrotar a Evo Morales. Que su imagen está venida a menos por repetir que la sentencia, el 21F, todo no vamos a repetir. Okay. O sea, se necesitaba eso. Y Carlos Mesa no quiso o no pudo articular eso. Se asumió tempranamente como ganador y comenzó a razonar para qué quiero un frente, una mega coalición, cómo voy a gobernar, como si estuviera dicho que el triunfo estaba al alcance de sus manos. Yo creo que estamos siendo benignos. La principal responsabilidad en la oposición para la dispersión y la forma como se está presentando en este torneo es de Carlos Mesa. Y la responsabilidad es siempre del que tiene más apoyo, ¿no? Al que mucho se le da, se le pide mucho, pues. Entonces, no le vamos a pedir a Jaime Paz que articule la oposición, ¿no ve? Claro. Tiene que ser Carlos Mesa. Pero cabalmente, y vuelvo a Manuela, citó las encuestas, recuerdo las encuestas de La Razón, que con mucho orgullo digo que hasta hoy han sido las únicas encuestas que han logrado abrazar lo urbano y lo rural, y lo tuvo usted y usted y usted gracias a el periódico La Razón. Y ahí ya veíamos una distancia que, bueno, finalmente, si Carlos Mesa o Ricardo Paz, que está en la campaña, estuviera aquí, diría, a ver un momentito,
aquí me están ninguneando, pero aquí el que más le sigue el paso, el que más se acerca a la primera opción, que es Evo Morales, es Carlos Mesa, y ahí están los diferentes niveles de apoyo, lo dicen las encuestas. Entonces no me vengan a decir gelatinoso ni falta de, porque soy el único en ocupar ese liderazgo en las encuestas. A pesar de la campaña, que es muy débil, lo que nos muestra que es un proceso societario que se ha ido articulando, una insinuación de una nueva mayoría en procura de recuperar espacios democráticos. No es gracias a ¿qué ha hecho Carlos Mesa? Salvo el episodio de la entrevista en Santiago, que le dio otra vez popularidad. Además de eso, ¿qué ha hecho? Absolutamente más nada. Es esa corriente mayoritaria que busca un referente y lo encuentra él. ¿Y por qué no encuentra Ortiz y si encuentra? Por el episodio de Santiago. Si no había ese episodio, Carlos Mesa no era la figura que es. ¿Usted está de acuerdo, Manuel? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí sí podemos coincidir, creo que plenamente, porque no es Carlos Mesa un actor político tradicional. En realidad sigue siendo un académico muy reconocido, que periodista, incursiona. ¿no? Yo lo encasillaría más sí, definitivamente, ¿no? O sea, pero definitivamente su paso por la política sigue siendo medio tangencial. No es una persona de estructuras, no es una persona de propuestas claras, no es una persona de gestión. Entonces el paso que ha tenido por eso mismo ha sido lo muy pongo limitado. fuera de la academia en el sentido tradicional, no es un académico en el sentido tradicional, Sí, ¿no? Si no, hablamos, de comenzando por el acuerdo. título, pero sí ha marcado y innegablemente en el periodismo televisivo, ha logrado un enganche, yo diría, muy talentoso con la historia. Es decir, la serie nos marca por otra cosa. Yo, más que académico, lo pongo en la categoría de lo intelectual, y que ha jalado muchísimo, y a veces es también esa imagen, no solamente un episodio, no sé. No, evidentemente, no podemos desconocer al Carlos Mesa intelectual, y creo que lo vamos a recordar como intelectual. Yo creo que muy poca gente va a querer recordarlo como político, porque no lo es. ¿Sí? Y creo que ahí radica la principal limitación que tienen, a diferencia de Óscar Ortiz. Aunque, si miramos en otros ejemplos, a veces el no ser político les da un sex appeal a muchísimos que dicen, por él voy a votar porque no es político. No es político, es como yo, es así que eso también está. Estás entrando en el corazón de la estrategia del equipo de Carlos Mesa, porque evidentemente estamos en un escenario en el cual... podemos encontrar tres bloques electorales, si tú quieres, en el país. Un bloque, llamémoslo republicano, un bloque plurinacional y un tercer bloque que es escéptico, que no es un fenómeno además propio o único de Bolivia. Estamos viendo que esos sectores escépticos, desencantados por la política, que tienen una agenda que es diferente a la de los políticos, especialmente los políticos tradicionales, se están abriendo espacios en diferentes países. ¿Sí? A veces un poco más cargados a la izquierda, un poco más cargados a la derecha, pero es gente desencantada de la política, es gente que está evidentemente buscando, en los 90 ya se hablaba de los outsiders, de los black horse, así esos caballos negros que comienzan a correr desde atrás y sorprenden a todo el mundo y llegan primeros. Pero evidentemente acá las condiciones no han permitido que surja repentinamente, por arte de magia, un otro contendiente político. Creo que ese ha sido uno de los efectos de esta electoralización temprana y de la forma en la cual se ha estructurado el calendario electoral, ¿no? Es decir, por favor, de una vez, los que quieran entrar a la carrera, apúntense en la lista. Aquí no hay candidatos de último momento. Ha sido uno de los efectos, creo yo, dentro del escenario. Carlos, usted conoce mucho también de los tiempos políticos y sabe, hay quien dice que musculatura como la de Carlos Mesa va a apostar a los 3 últimos meses, ¿no? En los 3 últimos meses hay que
hay que aguantar porque no hay los recursos que puede tener ni la expansión de poder que tiene el MAS, entonces va a correr durísimo en los últimos 3 meses. Óscar Ortiz no responde a la misma categoría. ¿Cuáles serían, cómo está visualizando, Carlos, las estrategias en este momento hacia adelante del MAS, de Óscar Ortiz, de Carlos Mesa, como estructuras, como propuestas, ¿no? No se está debatiendo, no hay propuestas, hay escándalos, hay estrategias, no hay propuestas, ¿no? A ver, para evaluar eso muy esquemáticamente, pues tenemos poco tiempo, Sí. Toda campaña se basa al menos en 4 elementos: organización, financiamiento, propuesta y liderazgo. O sea, la imagen del que se propone como principal candidato. Organización, el MAS tiene sobreabundante, ¿no? No tanto como partido mismo, sino esa red sindical que cubre todo el país. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, no tiene. Que el MAS tampoco está tan ordenado, ¿no? Es tan grande. El MAS como MAS, pero la red sindical está ahí, en todo el país. Eso es cierto. ¿No? Carlos Mesa no tiene organización, deben estar tratando de organizarse, están todavía perdidos en eso. Óscar Ortiz tiene, los demócratas tienen un pequeño aparato, ahí está, sobre todo en el oriente, y a partir de eso están haciendo campaña, están moviéndose por todo lado, pero es más débil que la del MAS. El resto dejaremos por el momento. Financiamiento, incomparable, ¿no? El MAS tiene todo el aparato del Estado, usa de la manera más descarada los recursos del Estado. O sea, ¿qué tiene Carlos Mesa? Vaya uno a saber. Óscar Ortiz algo tendrá. Yo no comparto ya eso de que las élites económicas cruceñas están con Óscar Ortiz. No lo es tanto ya. Están con Evo. En 14 años, ¿no? Pues, han tenido están también. Con Evo, parte de ellos, etcétera. Hay mucho que hablar bien. Es lógico. ¿No es cierto? Propuesta, ya lo hemos dicho. El MAS tiene su propuesta. Podemos cuestionar varias cosas, pero mientras no aparezca otra, es la única. Tiene que aparecer ya. Carlos Mesa tiene que decirle al país cómo lo va a administrar, y Óscar Ortiz también. O sea que no hay por el momento. Por el momento no conocemos, no han lanzado todavía su propuesta. Y el liderazgo, ahí es incomparable. Yo pondría en tercer lugar a Mesa, ¿no? Evo Morales es el liderazgo pleno dentro del MAS, no hay discusión, y también en parte la sociedad. Óscar Ortiz está construyendo su liderazgo y tiene por detrás el liderazgo de Rubén Costas y otras gentes. Mesa no muestra. A ver, ¿qué significa liderazgo? Y aquí voy a usar una frase muy trillada. No existe candidato ganador que no muestre voluntad de ganar. Y eso es lo que no está haciendo Carlos Mesa, por eso está cayendo en las encuestas. ¿Ya? En cambio, Óscar Ortiz, con todas sus limitaciones, quiere salir adelante, y obviamente Evo Morales, ¿no es cierto? Y el liderazgo, ¿no? El liderazgo de las personas no se vislumbra todavía en la oposición. De acuerdo. Hay que estar atentos a lo que pase en las próximas semanas, pero no creo que la estrategia de los 3 últimos meses le dé resultado en estas condiciones a Carlos Mesa. No creo. Nos quedan 2 minutos, Manuel, para concluir. Sobre la base de lo que nos esquematiza Carlos, hay también escándalos. En efecto, no hay las propuestas en la oposición, los liderazgos están por verse, estamos en plena olla hirviéndose, ¿no es cierto? Y cuando subamos el fuego, a ver quién salta y quién se cuece adentro. Redes sociales, escándalos, de pronto hay muchos escándalos en la alcaldía. Revilla dice que este es un pataleo del MAS para destruir a la oposición. ¿Cómo está viendo este otro lado? Hay un lado oscuro de la campaña que ya se está viendo ahora, ¿no? Totalmente, o sea, y es inherente a la política. O sea, al fin y al cabo, las elecciones son un espacio, un momento en el cual chocan.
hay un conflicto que va a terminar con alguien arriba y alguien abajo. Definitivamente. Entonces, pero tendrá que ser acuchilladas. Los otros en los editoriales, no sé si peco de muy ingenua, pero en nuestros editoriales decimos que se plantee el debate de las propuestas, que se discuta la gestión, pero acuchilladas va a ser, a zapatazos. En realidad, bueno, viene siéndolo hace bastante tiempo. Viene siéndolo, o sea, recordemos justamente el 2016 con el 21F. O sea, lo que se termina votando es ni más ni menos que todo un escándalo donde la gente cree o no cree, está a favor o está en contra. Lo que tenemos los últimos meses, por ejemplo, y ahí tenemos que ser honestos, es un intento del MAS por generar nuevas condiciones para que se puedan paliar ciertos elementos que son bastante oscuros dentro de las campañas, pero que tienen mucho más que ver con gestión, solamente desde noviembre. Voy a enumerar, tenemos el SUS, tenemos intentos de lucha contra la corrupción muy decididos en la policía. Hemos tenido procesos de renovación muy interesantes, donde hemos visto, por ejemplo, la emergencia de nuevas personalidades dentro del esquema de poder del MAS. Entonces, hay muchos elementos que también, creo, apuntan a que las campañas no sean solamente una competencia de quién lanza con más fuerza barro al opositor. Voy a hacer un corte acá porque no nos queda más tiempo, pero sí me gustaría ya ahora, y con nuestros televidentes de testigos, invitarlos a una próxima vez a seguir tomando fotos. Carlos, volveremos a sentarnos en esta mesa para seguir. Sí, Manuel, también. Me encanta la fotografía. A mí también. No, y la fotografía, alguien dirá, hoy no, esa foto que acaban de tomar y salió gorda, yo estaba con los ojos cerrados, yo no estaba mirando a la cámara. Tranquilos, hay varias fotos, queda todavía mucho en campaña. Estaremos con Carlos Bert, con Manuel Mercado y los otros analistas que también nos ayudan a mirar más claro. Quédese, porque la segunda parte es cantada. Se viene la primerita con Willy Claure. No se mueva.